No sé si están observando las imágenes que están en pantalla. Sí, doctor, sí, Sí, doctor. Bien. Jóvenes, les ruego encarecidamente, por favor, lean, lean. Lean, pero tratando de sacar algo constructivo, ¿no? Así como vemos un partido de fútbol y después replicamos los procedimientos que realizaron, si fue un buen gol, un mal gol, etcétera, etcétera. O si me fui a una reunión, me acuerdo de todos los pasajes. ¿Cuáles acá? Traten ustedes no de memorizar, sino de aprender, de analizar, de reflexionar, ¿no? Para poder lograr las competencias que ustedes necesitan. Hoy día hablamos mucho de competencias. El profesional debe ser competente, pero la competencia no significa simplemente que sea eminentemente práctico. Escuchaba, ingresé a una de las salas, decir, han modificado las calificaciones, antes era el 50%, ahora no es el 50% de la parte práctica. Me parece que no han revisado ustedes el SPA y efectivamente, ¿no? Dentro de las calificaciones se considera actividades formativas de la carrera el 60%. Si ustedes analizan allí, hay el 30% de la parte práctica y el 30% que constituye la parte teórica. Entonces no es cuestión de decir que no está el 50%. Las otras actividades, que es examen sumativo y investigación formativa, ¿no? Es 20 y 20%. ¿Okay? Porque eso exige las entidades que regulan la educación superior. Entonces, no es tan cierto que no está el 50%. Es el 50% de las actividades formativas de la carrera. Y ahí tienen varios regalos ustedes, ¿no? Uno, que es lo que hoy en día estamos conversando. Y el otro tema es la parte eminentemente práctica. Pero yo para hacer la parte práctica tengo que tener conocimiento de causa. Yo no creo en el sano juicio de que ustedes vayan a una práctica y no conocen los materiales de impresión. Yo tengo que conocer los materiales de impresión, seleccionar el material que voy a utilizar. Y para eso ustedes ya han llevado biomateriales. Y los biomateriales le han indicado qué tipo de materiales de impresión, o materiales de cementación, ¿no? De restauraciones yo encuentro en el mercado para poder utilizar en cada uno de los pacientes y según la patología que presente cada uno de ellos. Este es solamente para hacerle un análisis, por favor, jóvenes. Recuerden que ustedes van a trabajar con pacientes, no van a trabajar con papeles. ¿Okay? Es diferente a trabajar en la parte de repente contable, que aún asimismo tiene sus connotaciones, porque un número más, un número menos, afecta mucho el que decir del trabajo que realizan cada uno de ellos. Acá estamos hablando de pacientes. Cada procedimiento que yo realice no cumpla los requisitos, lógicamente que voy a alterar el aspecto que les digo de la parte de funcionabilidad de cada uno de ellos. Entonces, tengo que ser muy riguroso en poder seleccionar cada uno de ellos. Bien, para las impresiones secundarias, después de haber ya conversado el abordaje que nosotros debemos tener después de haber elaborado las cubetas individuales, ¿no? La extensión de los flancos de la cubeta que sea correcto, que llegue al límite de los músculos mímicos,
es decir, el inicio de las inserciones en los músculos peribucales, que generalmente lo encontramos pues, a 2 o 3 milímetros del fondo del surco. Y eso lo voy a verificar en la cavidad bucal del paciente. Lo que nosotros hemos elaborado, las cubetas individuales, durante esta semana que acabó, fue de manera estándar. Entonces, en la siguiente práctica, yo lo que voy a hacer los recortes que yo necesito. Allí vimos una imagen donde estaba delimitado con un lápiz, donde solamente, miren ustedes, hay un exceso de material. Entonces, eso tengo que hacer los recortes pertinentes para evitar desplazar estos tejidos. Porque cada vez que yo desplace los tejidos, esos tejidos, cuando vuelven a su posición inicial, va a expulsar el aditamento o el aparato protésico que yo voy a instalar en la cavidad bucal del paciente. ¿Okay? Habiendo hecho yo la selección, habiendo determinado una adecuada movilidad de los frenillos labiales, llámese labial o laterales o linguales, entonces no me va a permitir pues lacerar, ¿no? Ni tampoco expandirme más allá de las inserciones de los músculos. ¿Okay? Entonces, esa zona neutra, o zona marginal neutra, o cero anatómica, conocido por otros, ¿no? Me va a permitir a mí poder hacer los recortes pertinentes con un material. Se habló acá también de materiales, como sea la silicona pesada, que lo puedo utilizar yo, o puede ser una óxido de zinc, algunos hablan del óxido de zinc, y otros, pues, la pasta de la Godiva de baja fusión. Cuando hablo de Godiva de baja fusión, estoy hablando de las Godivas en barras, la de color verde, porque también existe la Godiva de alta fusión o de mediana fusión. Entonces, voy a utilizar, en este caso, que en la práctica lo vamos a hacer así, ¿no? Con Godiva de baja fusión. Pero yo tengo que conocer cómo y en qué textura tengo que trabajar. Por eso es que en algún momento a uno de los jóvenes que estuve exponiendo, le indiqué cómo es el trabajo, cómo se debe realizar el trabajo para la aplicación de la Godiva en el borde superior de los flancos de la cubeta y en el sector posterior. Existen 2 técnicas, como también se ha conversado. Una técnica que es por sectores y otra técnica que es un sellado único, o de una sola sesión, o sesión única, como quiera llamársele. Pero para hacer esta última sesión única, o una sola sesión, tengo que tener mucha habilidad en el trabajo. Por eso es que se recomienda en esta etapa formativa de ustedes hacer por sectores. En el superior son 4 sectores y en el inferior son 6 sectores. Y tengo que tenerlo claro. ¿Ok? Espero que esta semana, de los jóvenes que están aquí en Chimbote, bueno, espero también lo mismo de Trujillo, el docente, ¿no? Verifique si efectivamente estamos nosotros realizando por sectores. Porque miren ustedes, hoy día conversamos este tema y llegamos seguro el día jueves que nos toca la práctica y no hacemos lo que hemos conversado, ¿no? Entonces, por favor, escuchen bien. Lo que vamos a hacer es trabajar por sectores. Algunos utilizan el sector posterolateral del lado derecho, luego van al posterolateral del lado izquierdo y finalmente terminan con el sector anterior. ¿Y de dónde a dónde debo de colocar la Godiva? La Godiva lo debo colocar desde la zona del canino hacia la zona posterior, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y luego hago el sector anterior. Otros empiezan con el sector anterior y luego van al sector posterolateral, derecho e izquierdo. Bueno, empecemos por el sector anterior o el sector posterior. Al final el producto debe ser de calidad. ¿Ok?
Una vez que yo he hecho esos 3 sectores, recién voy a hacer el sector del postdame o el postdame. Pero la pregunta es, ¿cómo trabajo la Godiva? La primera pregunta que yo le haría a ustedes es si han trabajado con Godiva de baja fusión. Es muy probable que algunos lo hayan hecho y otros no. Entonces, acá vamos a hablar de manera general. Cuando yo, escuchen bien, utilizo la Godiva de baja fusión, debo de saber el color que debe cambiar la Godiva, y para ello debo de tener un recipiente con agua, ¿no? Y luego agua fría, por supuesto, un mechero y mi Godiva. Cuando yo haga el calentamiento de la Godiva, voy a ponerme en el hipotético caso. Imagínense ustedes que este es el mecherito, la cubeta individual, y aquí en esta zona está saliendo la flama el haz de luz o el calor que genera al momento que he encendido el mechero. Está flameando aquí el mechero. Imagínense hipotéticamente, está flameando el mechero. ¿Qué voy a hacer con la Godiva? Lo voy a poner en el centro de la flama o en la punta de la flama. ¿Qué opinan ustedes? En la punta, doctor, yo creo. En la punta, correcto. Lo ubico ahí y lo dejo hasta que comience a gotear la Godiva. No, solamente hasta cuando esté manejable para poder colocar en el borde. Se haya reblandecido, ¿verdad? Ajá, para que pueda colocar al todo el borde. A ver, yo les voy a indicar lo siguiente. Si vamos a suponer que esta ahí es la punta de la flama, ¿correcto? Yo lo que hago es lo siguiente. La Godiva no lo dejo que se ubique en la punta todo el tiempo hasta que se resplandezca, sino lo que hago es flamearlo, llevarlo de un lado hacia otro, de un lado hacia otro y rotando la Godiva. ¿Para qué? Para que el calor sea uniforme y no comience a derretirse, a caerse. ¿Por qué? Porque si eso ocurre, lo que hago es que la Godiva comience a crepitar. Háganlo ustedes en su práctica, pruébenlo, ¿no? Y van a observar ustedes que cuando comienza a salir unas chispitas, la Godiva se quema y se forma carbón. Entonces, el propósito no es formar carbón, es simplemente que la Godiva se reblandezca y cuando ya está reblandecido, recién llevarlo sobre el borde, el flanco de la cubeta. Y para ello pasa de un color brilloso, generalmente la Godiva debe ser utilizado en la boca del paciente cuando está un colorcito mate. O sea, no es brilloso, es mate. En esas condiciones, ustedes recién van a llevar a la cavidad bucal para poder hacer el recorte pertinente. ¿Ok? Entonces, coloco la Godiva en esta zona y luego lo voy a llevar a la cavidad bucal y voy a presionar, escuchen bien jóvenes, con mi dedo índice en la bóveda palatina por la parte inferior, porque esta es la parte superior, esta es la parte basal. Voy a poner mi dedo índice y con mi otro dedo voy a traccionar el labio los movimientos que hemos indicado. Hacia arriba, hacia afuera y hacia abajo. Y al mismo tiempo le pedimos al paciente que lleve la mandíbula hacia el lado derecho, según el sector que estoy impresionando. Si yo estoy impresionando el lado izquierdo, lógicamente que la mandíbula lo llevará hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque cuando el paciente realice el movimiento hacia el lado derecho, lo que va a hacer es un movimiento de traslación del lado izquierdo. Y al hacer el movimiento de traslación hacia el lado derecho, ¿qué va a pasar? Que la apófisis coronoide va a correr y me va a determinar a mí el grosor que debe de tener este
esta impresión con relación a la cara vestibular. De no ser así, puede ocurrir de que cada vez que el paciente, cuando ya está instalada la prótesis, pueda ocasionarle una laceración a la altura de la apófisis coronoide. Ese es un movimiento activo que debe realizar el paciente. Lo mismo hacemos en el lado opuesto. ¿Okay? Cuando ya yo he terminado y he verificado que tengo una superficie adecuada y he cogido perfectamente el fondo de surco, que tengo un sellado periférico uniforme, ojo, escuchen bien, no pretendan ustedes conseguir la misma forma que tiene el lado derecho con el lado izquierdo, porque podría ser que este fondo es más profundo, es más irregular, etcétera, etcétera, con relación al siguiente lado. ¿Okay? Lo que me interesa es que salgan correctamente los frenillos laterales, bien recortados, bien recortados. Cuando ya he realizado los dos posterolaterales, recién me voy al sector anterior o viceversa, el orden de los, ¿cómo es el dicho? Bueno, eso no debe alterar el producto final. Debemos tener un buen producto, ¿verdad? Bien. Entonces tenemos que voy a colocarle en el sector anterior. Y cuando tenga el sector anterior hago lo mismo, ¿no? Llego a la cavidad bucal, voy a hacer la tracción del labio hacia afuera y hacia abajo para hacer el recorte del frenillo. Luego voy a hacerle que el paciente realice el besosucción, ¿sí? Y la sonrisa forzada para determinar la extensión de esta escotadura, esta zona frontal que es importantísima tenerla en consideración. Ojo, el otro movimiento activo en el sector posterior, me estaba olvidando, también hay que hacerle la sonrisa forzada y besosucción para poder determinar las escotaduras a nivel del sector posterior. Cuando ya he verificado que toda la superficie es correcta, ¿no? Recién voy a hacer el sellado en la zona del post-AMI. Es como hacer un cierre. Es como hacer un cierre. ¿Ok? Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo colocarle la godiva a este nivel aproximadamente desde el borde de la cubeta hacia adelante, 8 milímetros. ¿Ok? Llevo a la cavidad bucal siempre presionando en la zona palatina. Y en esas condiciones le indicaré al paciente que diga A. Que diga A. Y van a ver ustedes que aquí van a hacer un remarginado uniforme. ¿Ok? Y cuando ustedes van a retirar la cubeta, van a encontrar una retención bastante adecuada. Si ustedes observan o determinan que no hay una buena retención, por favor, verifiquen dónde está el problema. No pretendan ustedes finalmente que con la pasta cinquenólica o utilicen la silicona por condensación o utilicen un polisulfuro o utilicen una silicona por adición, van a conseguir la retención. Generalmente las cubetas individuales, tal cual sin sellado periférico, no tienen retención. Lo consiguen simplemente cuando hacen el remarginado en esta zona. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Bien. Doctor, disculpe, en caso la cubeta presentase retención por la misma anatomía de la cavidad, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Eliminar la retención? No le escuché. En caso la cubeta presente retención por la misma anatomía de la cavidad, ¿tendríamos que eliminar la retención? No. Las cubetas por sí solas, sin haber hecho el sellado periférico, no tienen una buena retención. No tienen. Y eso lo vamos a ver en la parte práctica. ¿Ok? No es eliminar.
probablemente algo debe estar sucediendo. Les decía, las zonas de conflicto que podrían hacer a nivel de las tuberosidades o en el sector de los caninos, el sector anterior. Podría ser, ¿no? Pero las cubetas sin sellado periférico, que quede claro, no tienen retención adecuada y vamos a comprobarlo en su debido momento. Bien, terminé el superior, lo dejo allí, ahora voy a trabajar el inferior. Habíamos dicho acá que eran 6 sectores. Un posterolateral por vestibular derecho, izquierdo y un sector anterior. Lo mismo ocurre con la zona lingual. Aquí es importante realizar los movimientos activos y también los movimientos pasivos. En la zona anterior, en la zona posterior, hacemos nosotros la tracción hacia afuera y hacia arriba. En cambio, arriba era hacia afuera y hacia abajo. Hacia arriba, hacia afuera y hacia abajo. Acá en el inferior es a la inversa, ¿ok? Y en el sector anterior, es importante nosotros determinar si hay frenillos labiales, ¿no? Labial, hay que hacer el recorte pertinente, al igual que los frenillos laterales, ¿sí? Y en el sector lingual, hay que indicarle al paciente que lleve, disculpen un momentito, señoritas, jóvenes. Bien. Les decía, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Le decía que en la parte lingual hay que indicarle al paciente que lleve la lengua hacia el lado opuesto donde nosotros estamos tratando de determinar el sellado periférico a nivel lingual. Si yo voy a hacer en el lado derecho, le indicaré al paciente que llegue la lengua hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque cuando lleva la lengua hacia el lado izquierdo, los tejidos van a subir y van a hacer el recorte pertinente. Lo mismo en el lado derecho. Y en el sector anterior le vamos a pedir al paciente que lleve la lengua o la punta de la lengua a la bóveda palatina, lo más posterior posible, a fin de hacer el recorte y determinar el frenillo lingual. Recordar, jóvenes, recordar lo siguiente. Estamos haciendo el sellado periférico, pero resulta aquí algo muy importante. Que ustedes, si tienen un reborde cero, o un reborde medio, o un reborde prominente, todos van a conseguir un buen sellado. Podrán conseguir un buen sellado si tienen un borde prominente o un borde medio. Pero cuando el borde es cero, ustedes no van a conseguir retenciones a ese nivel. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, y a veces ocurre que nosotros tomamos una impresión y nos matamos tratando de hacer el sellado periférico y no logramos conseguir un buen sellado.
Así que en este nuevo ciclo que estamos empezando, vamos a hacer una técnica diferente que nos permita no afectar tanto al paciente cuando el reborde es cero. Hay literatura que nos hablan a nosotros de impresiones, ¿no? Que nos determine, impresiones que nos determine que son impresiones neutras, ¿no? Tratando de buscar el equilibrio entre los tejidos externos e internos, es decir, entre el carrillo y el borde lateral de la lengua, porque eso van a ser los elementos que van a mantener la estabilidad de la prótesis. Entonces, hay que tener bastante cuidado cuando lleguemos a esta parte. Si ustedes tienen un reborde alveolar medio o prominente, hagan un buen sellado periférico. Pero si el reborde es cero, vamos a tener que modificar la técnica. Les había indicado que hay estudios y trabajos que muchas veces hacemos una cubeta individual y simplemente lo tomamos con un alginato neocoloide. Con eso nos estamos consiguiendo nosotros un sellado. Lo que estamos consiguiendo es no alterar los tejidos, pero eso no significa que el paciente no debe realizar movimientos activos y pasivos y usted también tenga que ejecutarlo. ¿Okay? Entonces, ese tema está relacionado a que consigamos una buena impresión que muchas veces no lo hemos conseguido con la cubeta stop, pero con la cubeta individual sí podemos conseguirlo. Y si por supuesto vamos a utilizar una alginato, pues tendremos que activar las cubetas. Ahora, el otro tema es tomar las impresiones en el maxilar inferior también con siliconas poliéter o polisulfuro. El tema es que es un poco costoso y también pueden tomarlo con silicona por condensación, pero estableciendo justamente las retenciones pertinentes. Bien, una vez que ya nosotros hemos determinado el sellado periférico, hemos garantizado la retención en el maxilar superior, hemos logrado tomar una impresión en el maxilar inferior adecuada, que al menos copie todos los reparos anatómicos o las estructuras anatómicas en el maxilar inferior, vamos a hacer la impresión propiamente dicha. Y la impresión propiamente dicha significa tomar la impresión definitiva, final. ¿Okay? Lo pueden hacer ustedes con silicona o lo pueden hacer con pasta sinquenólica, como las dos imágenes que están observando ustedes acá. Una vez que nosotros hemos realizado la toma de impresión, recién vamos a hacer el trazado para determinar el borde externo de la cubeta, que es a 2 milímetros de arriba hacia abajo y a 3 en sentido horizontal. ¿Para qué? Para hacer el encajonado. Pero no sin antes, no puedo pasar a la siguiente imagen. ¿Por qué? Porque tengo que explicarles a ustedes cómo van a hacer la preparación de la pasta sinquenólica o las siliconas. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? Si voy a utilizar pasta sinquenólica, yo voy a utilizar y necesito obligatoriamente lo que ustedes tienen como requerimiento de materiales para esta semana. Y uno de ellos es la benzina. La benzina, ¿por qué? La benzina es un disolvente de la pasta sinquenólica, si es que vamos a utilizar pasta sinquenólica. Bueno, en el caso de las siliconas no necesitan ustedes la benzina. Lo que sí necesitan es vaselina. Vaselina para colocarle a nivel de las comisuras del labio del paciente, ¿no? Y si van a utilizar ustedes la pasta sinquenólica, muchas veces se adhiere al contorno. La misma forma de trabajar es entendible porque, como saben ustedes, cuando han tomado impresiones con alginato se pone nervioso, imagínense ustedes trabajar con pasta sinquenólica, ¿no? Entonces, eso es para limpiarle la carita al paciente y que no tenga problemas alguna, y también para limpiar nuestras platinas de vidrio. ¿Ok?
porque muchas veces trabajamos sobre ellas y no nos sale una impresión y seguimos preparando y seguimos ensuciando y no limpiamos correctamente las páginas. Entonces, eso es un tema de nunca acabar. Entonces, cuando yo voy a utilizar pasta cinquenólica, la literatura nos dice 1 a 1. Es decir, si yo utilizo 5 centímetros de base, tiene que ser 5 centímetros de catalizador, ¿verdad? Todo ello se mezcla, se espatula con mucha rigurosidad, mucha fuerza, hasta tener una masa homogénea. Muchas veces no espatulamos bien y eso indica que vamos a tener una impresión no adecuada. Entonces, espatulamos bien. La ventaja que tiene la pasta cinquenólica es el grado de contracción. Es una contracción mínima, mínima. Ustedes pueden hacer el vaciado 24 horas después y no va a sufrir mayores contracciones este material. ¿Es rígido? Rígido, no es rígido, rígido. Es un semirrígido. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros preparamos este material, lo vamos a esparcir sobre todo el contorno de la cubeta. Esa es una técnica. La otra técnica es primero hacer un remarginado con 1 centímetro de pasta cinquenólica sobre el sellado periférico y luego hacer ya la impresión de todo la cubeta. ¿Okay? O sea, hay 2 formas de hacerlo. Uno, primero, los que corresponde al sellado periférico, como la que hemos hecho nosotros con la Godiva de baja fusión, y el otro es simplemente preparar todo el material, colocarlo y llevarlo a la cavidad bucal y hacer los recortes pertinentes. ¿Correcto? Allí también ustedes tienen que hacer los movimientos pasivos y el paciente hará los movimientos activos, que ya lo debe conocer o ustedes lo pueden orientar. ¿Okay? Pero muchas veces, como estamos un poco tensos, nerviosos, el tiempo se nos va y el material comienza su proceso de fraguado. Acá ocurren dos cosas. Este material tiene un tiempo aproximado. Alguna literatura le dicen 14 minutos, otros dicen 7 minutos desde la preparación hasta el fraguado, si las proporciones son exactas. Pero hay algunos jóvenes, por el mismo momento de tomar una impresión, se ponen nerviosos, entonces ustedes pueden extender el tiempo de fraguado. ¿Y cómo lo vamos a extender? Se le agrega vaselina a la preparación. Entonces, de los 7 o 14 que yo tenía, lo voy a extender unos minutos más. Y si yo soy muy hábil, muy rápido para trabajar, yo puedo utilizar unas gotas de alcohol o cloroformo para disminuir el tiempo de fraguado. O sea, ustedes pueden jugar con este material. La otra ventaja que tiene es que si por A o por B motivo hubo algún defecto en alguna de las zonas, yo puedo hacer una nueva preparación, lo puedo colocar en esa zona, por supuesto, teniendo en consideración lo que le falta, y puedo volver a impresionar y mejoro esta impresión. ¿Okay? Las siliconas también hay que hacer las proporciones según lo que dice el fabricante. Si nos dice 1:1, 1:1 hay que utilizar, ¿no? Si nos dice 1,5 y 1,5 o 2 y 1, también hay que utilizarlo adecuadamente. ¿Okay? Y eso le va a permitir a ustedes también obtener impresiones exactas y que no tenga modificaciones ni alteraciones. La diferencia es el tiempo que van a tener ustedes para hacer el encajonado. La línea que ustedes observan acá es el trazado para poder hacer el encajonado, tanto en las siliconas como en la pasta cinquenólica. ¿Esto qué significa? Que a este nivel debe llegar el yeso Paris, porque ahora cuando yo haga el encajonado, yo lo voy a hacer con yeso Paris. Ya no voy a utilizar
la plastilina que hemos utilizado en las impresiones primarias. Entonces eso significa que el material de la pasta zinquenólica lo voy a sumergir sobre un preparado de yeso Paris, lo voy a ubicar allí y voy a comenzar a lograr que esta terminación llegue hasta este nivel de 2 o 3 milímetros con relación al fondo de surco. Pero ese es en sentido vertical. En sentido horizontal debe tener un espacio de 5 milímetros. 5 milímetros. Y cuando ya lo tenga en esas condiciones, voy a determinar la forma que va a tener el encajonado y, como ven ustedes acá, ya se ha colocado la cubeta, ¿sí? Se ha sumergido y ahora se está comenzando a determinar hasta qué nivel debe llegar el yeso Paris. ¿Okay? Y en la siguiente imagen que ustedes pueden observar en la parte inferior, ustedes van a ver que la distancia que existe entre la cara vestibular de la impresión hacia afuera, donde va a estar el límite del zócalo, es de 5 milímetros. Es decir, en sentido vertical, desde aquí hacia acá, 3 milímetros o 2 milímetros, y de la parte vestibular hacia afuera, donde va a terminar el zócalo, es de 5 milímetros. Todo el contorno, tal cual ustedes lo observan. Si se pasó un poquito, no hay problema, porque lo llevo a la recortadora y le hago un recorte pertinente de tal manera que quede de manera uniforme. ¿Ok? En estos casos, jóvenes, que he notado algunos de ustedes que me han hecho un vaciado tal cual se hace con pacientes dentados y luego le hacen el zócalo, jóvenes. En totales no funciona esa técnica. Grábense en la mente. ¿Ok? Acá es un solo bloque, no son dos vaciados ni dos momentos de hacer. Primero la impresión y luego hacerle el zócalo. No es así, es uno solo. Por eso se le dice el encajonado. Muy bien, y una vez que ya yo he logrado obtener esto, recién voy a utilizar el dúplex, voy a utilizar una cera si deseo, no sé, ya depende de cada uno de ustedes, y ubico, ¿no? Acá, las ligas, acá, miren ustedes, tratar de sellar todos estos espacios para que el material no se escurra, y si se escurre no hay ningún problema, no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, lo mismo que hicimos en el modelo primario, voy a marcar una línea para determinar a qué altura debe quedar el término del zócalo. Pero algo importante es que esta superficie más alta del reborde debe ser paralela a la mesa de trabajo. A la mesa de trabajo. Recuerden ustedes que en el último trabajo que ustedes han hecho, a algunos le ha salido los modelos mirando hacia el piso y otros mirando hacia arriba. Por favor, es plano, es paralelo. No es cambiar la posición. Otros han salido inclinados hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces, eso tenemos que ya mejorar. Luego se hace el vaciado, como ustedes pueden observar, en un solo bloque. Porque cuando se hacen dos preparados de materiales, se detecta que ha sido colocado primero una parte y luego una segunda parte. ¿Okay? Y en esas condiciones ustedes pueden hacer el vibrado que ustedes crean conveniente. Si no tienen liga, vuelvo a insistir, pueden utilizar ustedes cera, ¿no? Derretida para poder sellar y obtener un buen modelo. Muy bien, estos son los polisulfuros y estas son las impresiones por adición. Esta es otra técnica de encajonado que les voy a mencionar acá. Esta es la técnica tradicional que lo aprendí cuando estuve en la universidad estudiando. Entonces, aquí lo que se utilizaba era la cera amarilla, ¿no? Esa que utilizamos nosotros para
para ponerle en el borde de los flancos de la cubeta o para otros usos que nosotros tenemos, ¿no? Se fija sobre la impresión también a 3 milímetros. Miren ustedes la distancia de la cara vestibular hacia afuera, 5 milímetros, se le da la forma del contorno, se fija, se corta y miren ustedes, se logra un buen acabado. Y finalmente se utiliza una lámina de cera de la parte externa, se fija en su contorno, ¿ok? Y luego se verifica con un poquito de agua si hay alguna filtración, a fin de evitar que cuando se haga el vaciado, el yeso no se filtre por esa zona. La otra técnica es mucho más práctica. No, a mí no me interesa que se filtre porque finalmente yo voy a lograr hacer el recorte, ¿no? Bueno, hay dos técnicas que ustedes pueden elegir, cuál de ellas ustedes la creen más pertinente, la técnica tradicional y la técnica innovadora que hoy día estamos utilizando, ¿no? Lógicamente que esto demanda más trabajo, el otro es mucho más rápido, pero de todas maneras allí para que ustedes puedan elegir. Y finalmente tenemos el modelo. Miren ustedes, acá ya tienen ustedes, ¿no?, los rebordes del fondo de surco y tienen ustedes también el zócalo ya terminado para hacer algunos otros recortes que creamos pertinentes. Bien, y después de esto, de este trabajo que estamos terminando, viene ya lo que es la preparación de las placas base y los rodetes de oclusión y contorno. Jóvenes, estamos en la 4ª semana. Increíble, ya se fue un mes. Esperemos que exactamente en el plazo establecido nosotros logremos concluir la asignatura y que ustedes logren las competencias que necesitan para continuar sus estudios. Lo único que les pido, jóvenes, es que lean, por favor, lean. En el tiempo libre que tengan, que no cuesta mucho, siempre leen. A los alumnos les digo que lo mínimo que debe estudiar, dormir un estudiante es 30 minutos, el resto debe ser de estudio. Por supuesto, con su espacio de diversión sana, ¿no? Para que, lógicamente, si estamos muy agitados, muy a presión, a veces nos quedamos, ¿no?, y no desarrollamos. Pero bueno, para todo hay tiempo, pero dedíquenle, por favor, más tiempo a sus estudios, es posible de ustedes. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Y estamos... Sí, doctor, tengo una pregunta. Terminar. ¿Sí? Me interesa saber un poquito más de la técnica con el yeso Paris, que, bueno, lo fija en la platina, ¿no? Supongo con el yeso Paris, y luego hace el encajonado. Creo que ahí se tiene que aislar para evitar la unión con el tipo 4, o el yeso tipo 4, el yeso Paris. Sí, solamente se aísla lo que corresponde a yeso. Disculpe, me faltó esa parte. Antes de hacer el vaciado, hay que aislar con vaselina todo lo que es yeso, ¿ya? Menos lo que corresponde a la impresión propiamente dicho, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo retiro? ¿Cómo lo saco? En otras palabras, ¿no? Lo que ocurre es que nosotros tenemos que poner un recipiente con agua y que solamente se sumerja hasta donde está antes del zócalo, por espacio de 5 a 8 minutos. Se deja en el recipiente con agua, siempre y cuando que trabajemos con pasta sinquenólica. Si trabajamos con silicona, no es necesario colocarlo en un recipiente con agua, porque la silicona fácilmente se distiende, tiene la elasticidad, se puede traccionar. Pero en la pasta sinquenólica sí, necesitamos un recipiente con agua, lo colocamos ahí por espacio de 5 a 8 minutos y luego lo traccionamos en sentido vertical, sin hacer movimiento, simplemente en sentido vertical, y ustedes van a obtener los modelos que están observando acá. Segundo, si se pasó de tiempo, probablemente se quede adherido a esta superficie de impresión restos de pasta sinquenólica y en algunos casos Godiva. Cuando a ustedes se les presente eso, por favor, no pretendan sacarlo cuando está caliente,
escúchenme bien, no pretendan sacarlo cuando está caliente. Déjenlo que se enfríe. Cuando se ha enfriado, recién lo comienzan a retirar con mucha facilidad. Porque si ustedes hacen lo contrario, lo que van a hacer es que esa pasta se va a volver como una cera y se va a impregnar en el reborde alveolar o en la zona donde se quedó impregnada. ¿Okay? Esa es mi sugerencia. Jóvenes. Doctor, y también Consulta. una consulta. ¿En el reborde también podemos hacerlo con cera? ¿Se puede hacer eso o no? ¿Cómo? El sellado periférico también se puede realizar con cera o no. No. Hay ceras para impresiones, sí, pero no es recomendable. No es recomendable. Doctor, en la práctica, entonces, ¿podemos trabajar también con silicona en lugar de pasta sinquenólica? Y es que utilizamos silicona, sí, tiene que traer sus siliconas. Si son siliconas, ya sea por adición o polisulfuro, es mucho mejor. Es mucho mejor que la silicona por condensación. O sea, ¿podemos hacer el sellado periférico y la impresión propiamente dicha con silicona? Claro, tendrían que ser las dos cosas al mismo tiempo. Sí. Bien, jóvenes, espero que en la próxima práctica ustedes traigan todos los insumos que se les ha solicitado para poder trabajar correctamente. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. ¿En el sellado periférico con silicona también es paso a paso o también se puede hacer de una sola? Mi sugerencia es paso a paso, señor Bautista. Bien. Ya, doctor, gracias. Muy bien, vamos a dar por concluida la clase y nos vemos la próxima semana